Bien, bueno, para aquellos ya que vienen siguiendo, ¿cierto?, estos estudios, nos encontramos en Mateo capítulo 16, ¿ya? Mateo capítulo 16. Bueno, ya hemos estado viendo y hemos estado hablando de continuo, repitiendo una y otra vez, que estamos en el último periodo ya del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dentro de este último año y hemos visto que ya se ha estado apartando de las multitudes, se ha estado apartando, ¿cierto?, de los líderes religiosos, se está centrando, ¿cierto?, únicamente en sus discípulos, ¿ya?, por todo lo que se iba a venir, ¿ya? Falta poco tiempo para que Él vaya a la cruz, entonces ya tiene que estar preparando, de cierta forma, a sus discípulos, porque posteriormente a Él, ellos van a ser los enviados, ¿cierto?, a continuar esta labor que el Señor ha iniciado. Y es ahí, ¿cierto?, que nos encontramos en que ya el Señor empieza a anunciar su muerte, ¿ya? Y hemos estado viendo los versículos 21 en adelante, ¿cierto? En el estudio anterior vimos hasta el versículo 22, quedamos pendientes con el 23 y los que siguen, ¿ya? Pero vamos a darle lectura para que recordemos un poco qué es lo que el Señor les acaba de decir a sus discípulos. Dice así Mateo 16, verso 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien, bueno, como les decía, ya en esta etapa especial del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él se está enfocando únicamente en su círculo íntimo, en estos discípulos, ¿cierto? Y ya en los versículos previos, como lo estuvimos viendo también en los antes, ya veíamos que Pedro hace una gran confesión. Ya recordemos que estamos ahí en una área, ¿cierto?, en un lugar pagano, ¿cierto?, alejado de todo lo que Jesús ha venido, de los lugares que Jesús habitualmente ha venido recorriendo, ¿cierto? Y es ahí donde Él les pregunta a sus discípulos, o sea, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿A qué conclusión ha llegado la gente acerca de mí, con todo lo que han oído, con todos los milagros que han visto? ¿Qué dice la gente? Bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas, ¿ya? Y es ahí, ¿cierto?, en ese contexto que se nos dice que Pedro, ¿cierto?, siendo inspirado por Dios, le dice: tú no eres ninguno de ellos, sino que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Entonces, luego de llevar el Señor a sus discípulos a confesar su mesiago ya, y recordemos que en el versículo 20 el Señor lo reconoce, acepta, ¿cierto?, este título que Pedro le acaba de decir. Bueno, veíamos que Pedro era vocero ya de aquí de los demás, y les dice Jesús que a nadie dijesen que Él es el Cristo, confirmando todo esto, ¿ya? Entonces, luego de llevar a sus discípulos, ¿cierto?, a confesar su mesiago, ahora empieza a prepararlos para que puedan soportar esta sacudida que iban a tener, ¿ya?, por causa de la crucifixión de nuestro Señor, ¿ya? Porque no solamente es necesario que ellos sepan quién es el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No basta solamente con eso, sino que ellos también tenían que saber, tenían que conocer para qué vino, cuál era su propósito, cuál era su misión, ¿ya? Entonces, es por eso que estamos viendo al Señor aquí tratando con ellos de manera especial y empieza a enseñarles algunas verdades más profundas y más difíciles, ¿cierto?, de entender acerca de este plan, de esta misión
acerca de esta obra divina que él vino a cumplir, ¿ya? Y como leíamos previamente, bueno, nos damos cuenta, y también estuvimos viendo en el estudio anterior, que Dios no tenía un plan alterno, no tenía un plan de respaldo, sino que todo esto ya venía trazado desde la eternidad. Entonces el Señor Jesús venía a cumplir lo que ya había sido establecido, ¿ya? Y por eso es que Él dice en el versículo 21 que le era necesario, porque aquello que era necesario ya venía resonando desde la eternidad, ¿ya? Y lo primero que veíamos ahí, ¿cierto? En el estudio anterior, lo primero que le era necesario a Jesús, ¿cierto? Para cumplir el plan de Dios, era que debía ir a Jerusalén. Hablábamos ahí, ¿cierto? Que Jerusalén era el centro mismo de la adoración, ahí estaba el templo, ahí se hacían los sacrificios. Entonces era necesario que él, ¿cierto? Fuera a esta ciudad de los sacrificios y convertirse él mismo en el Cordero de Pascua, ¿ya? Entonces, él tenía que ir ahí y ofrecerse a sí mismo. Así estaba establecido que fuese, ¿ya? Lo segundo que era necesario, ¿cierto? En el plan de Dios era que, si bien tenía que ir ahí, a Jerusalén, en ese lugar él iba a padecer. Y eso era necesario. Era necesario que padeciera mucho, ¿cierto? De los ancianos, de los principales sacerdotes y también de los escribas. ¿Por qué? Porque recordemos que, como veíamos también en el estudio anterior, estos personajes tenían autoridad, tenían buenas posiciones, tenían poder, ¿ya? Pero ellos, la gran mayoría, no voy a incluirlos a todos, ¿cierto? Pero la gran mayoría no le creía a Jesús, rechazaba al Señor, no tenía problema, ¿cierto? Como hemos estado viendo en los estudios anteriores, en ir, ¿cierto? Allá a Capernaum, desde Jerusalén, no tenían problema de viajar todos esos kilómetros para ir a oponerse, ¿cierto?, a lo que él estaba enseñando. Creían que él era un impostor. Entonces, no tenían problema en viajar todo ese tiempo, por todos esos kilómetros, ¿cierto? No tenían problema en hacerlo porque querían desacreditarlo delante de todas esas multitudes que lo venían siguiendo, que lo rodeaban, ¿ya? Entonces, como no creían en él, lo rechazaban, ¿ya? Y como ellos tenían autoridad, tenían poder, Jesús iba a padecer mucho a manos de ellos, ¿ya? Pero eso estaba dentro del plan de Dios. Dios lo sabía, ¿ya? Lo tercero que le era necesario dentro del plan de Dios es que Jesús fuera muerto ahí, ¿cierto? Que fuera asesinado en ese lugar, ¿ya? Y lo cuarto y último que le era necesario era que todo lo anterior no era el fin, ¿ya? Que fuera a Jerusalén, que padeciera, que sufriera todas esas cosas, ¿cierto?, que tuvo que vivir y que al final iba a terminar muerto, no era el fin, sino que él dice que también le era necesario resucitar, ¿ya? Da por algo él confirma, ¿cierto?, que él va a resucitar. Y como estuvimos viendo también, esa era la verdad que hacía soportable todas las cosas que había dicho anteriormente. Pero, ¿cierto?, veíamos también que los discípulos, ¿cierto?, tomando aquí, por ejemplo, en primer lugar a Pedro, no prestaron oído, ¿cierto?, a este cuarto y último punto que Jesús dijo que le era necesario también, que era resucitar, ¿ya? Como que se quedaron mirando o que resonaba en sus oídos, en sus pensamientos, en sus corazones, los tres primeros puntos, que tenía que ir a Jerusalén a padecer y morir, ¿ya? Entonces, como que no oyeron, como que les remeció lo que Jesús les acababa de decir. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La primera reacción que vemos acá, bueno, la vemos en Pedro, es que los descoloca totalmente, ¿ya? O sea, morir en lugar de venir a establecer un reino no era lo que ellos tenían en mente, no lo podían creer,
¿ya? ¿Por qué? Porque morir para ellos significaba derrota, significaba el fin, ¿ya? Era algo que era totalmente incompatible, ¿cierto?, con el Mesías, ¿ya? Entonces, cuando Jesús hace esta declaración de que tenía que ir a ese lugar a padecer y morir, eso no calzaba en la mente, en la idea, ¿cierto?, que tenía, no calzaba, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Que vemos aquí a un Pedro que viene, ¿cierto? Y, bueno, y justo llegó Pedro, justo llegó Pedro, pero aquí vemos ya en el contexto que llega Pedro, ¿cierto? Y viene a reconvenir al Señor. Y le viene a decir, Señor, tal cosa no te acontezca, ten compasión de ti. Entonces empieza prácticamente a decir con esto que no, o sea, que la idea, ¿cierto?, ese de sufrimiento como que no, se opuso a esto, ¿ya? Y obviamente se estaba oponiendo completamente a lo que el Señor había dicho, que le era necesario hacer, que había sido estipulado dentro del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, que así fuera. Pero vemos aquí que Pedro consideró que su propia idea era mejor que la del Señor y lo contradice, ¿ya? Entonces, al tratar de defender al Señor del sufrimiento, pero a base de su propio entendimiento, vemos aquí a un Pedro que se está oponiendo, se está enfrentando al Señor mismo, ¿ya? Y bueno, eso es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos, ¿cierto?, en el estudio anterior, y ahora vamos a continuar, ¿ya? Entonces, considerando lo que hemos dicho anteriormente, a primera vista, la intención de Pedro parecía buena, parecía muy buena, tenía muy buena intención, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no quería que su Señor padeciera, él no quería que su Señor fuera a ese lugar y que llegara a las manos de todos estos líderes, ¿cierto? Y que sufriera tales cosas al punto de llegar a la muerte. Él no quería que el Señor pasara por todas estas cosas y realmente nadie, ¿cierto?, quiere que alguien querido pase por esas cosas siquiera, ¿cierto? Nadie quiere que algún ser querido sufra, ¿ya? Entonces, vemos aquí a un Pedro que ni siquiera podía soportar la idea del sufrimiento del Señor Jesús. No podía ni siquiera soportar esta idea de lo que Jesús le estaba diciendo, le estaba revelando que le era necesario, ¿ya? Entonces, podemos ver ahí en esa respuesta que Pedro le da, ¿cierto?, aunque se está oponiendo a lo que Jesús le dijo que era necesario, vemos en esa respuesta de Pedro al Señor como una mezcla, hermano, de amor, pero también de temor, ¿ya? Porque, como le decía, o sea, de amor, o sea, nadie quiere que un ser querido la pase mal, que sufra, nadie quiere, ¿ya? Y temor, ¿por qué? Porque recordemos que ellos ya llevan harto tiempo con el Señor, ¿ya? Y se habían vuelto totalmente dependientes de él. Se habían vuelto totalmente dependientes de él. Iban donde él iba, lo seguían, dejaron todo por seguirlo a él. Entonces, ni siquiera podía caber en sus mentes el estar sin él. No podían estar sin él. Verse sin él era como que si ellos fueran una barca, ¿cierto?, sin timón, un barco sin timón, ¿ya? O sea, como que no tenía sentido, ¿ya? Entonces, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que lo que movió a Pedro, ¿cierto?, a responder de esta forma al Señor fue esa mezcla, ¿cierto?, de amor, de temor, ¿cierto? Porque estaban totalmente dependientes de él, ¿ya? Entonces, eso de Pedro, ¿cierto?, de tener esa idea, de llegar a pensar considerar lo que Jesús le acaba de decir, para él, como no lo entendía, no cabía en su mente, esto era algo aterrador, era algo totalmente terrible, ¿ya? Y no quería que el Señor pasara por eso, ¿ya? Vuelvo a reiterar, a primera vista, esa intención parecía buena, ¿ya?
Pero, hermano, podemos ver acá en el versículo 23, ¿cierto? Que es el que quedamos pendiente en el estudio anterior, que antes que Pedro pudiera seguir con estas objeciones, ¿cierto? A lo que el Señor acaba de decir, vemos que Jesús lo interrumpe, ¿ya? Versículo 23, vemos que Jesús lo interrumpe, dice, pero él, o sea, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, ¿ya? O sea, le dice, antes de que Pedro pudiera seguir, Jesús lo interrumpe, lo mira y le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, hermano, o sea, consideremos, quizá, sí, Pedro tenía una buena intención. Al estarle diciendo, no quería que su maestro sufriera. No quería que pasara por esas cosas tan terribles que tan solo con que las pronunciara, ni siquiera han sucedido, pero tan solo con oírla era algo terrible. ¿Ya? Entonces, al querer cuidar al Señor Jesús, mejor sí tenía una buena intención, pero el Señor le dice todo lo contrario. ¿Ya? O sea, Pedro tiene que haberse sorprendido hasta lo más profundo de su ser. Tiene que haberle remecido, o sea, si lo que Jesús le estaba diciendo que le era necesario lo remeció, que Jesús le respondiera de esta forma, quítate de delante de mí, Satanás, tiene que haberlo, fue como un terremoto hasta los huesos, ¿ya? Bueno, estas palabras son muy similares a las que Jesús dijo directamente a Satanás. No sé si usted se acuerda de ese episodio en el desierto. Bueno, si no se acuerda, yo le recuerdo. Mateo 4, ¿cierto? Verso 10 por ahí aproximadamente. Vemos que cuando el diablo tienta al Señor en el desierto, ¿qué fue lo que le ofrece? Le ofrece poder, le ofrece dominio, fama, todo lo que el hombre quisiera tener. Todos los reinos del mundo, ¿cierto? Solo a cambio de algo. Algo que no necesitaba sufrimiento. Algo que no necesitaba, ¿cierto? Ir a la cruz. ¿Qué era eso? Solo a cambio de ¿qué? De adoración. Solamente adórame y te daré todo esto. No es necesario que vayas ahí a la cruz a sufrir. Solamente póstrate delante de mí y adórame. ¿Y qué fue cuál fue la respuesta que Jesús dijo, ¿cierto? Ante esta, ante, ante este ofrecimiento, ¿cierto? Que Satanás le hace. Bueno, le dijo, vete, Satanás. Específicamente en el verso 10 de ese Mateo 4. Vete, Satanás. Entonces, estas palabras que Jesús le dice a Pedro, ¿ya? Son casi las mismas que las que le había dicho a Satanás, ¿ya? Son casi las mismas. Y cuando Jesús, ¿cierto? Ahí en ese episodio en el desierto le dice eso a Satanás, bueno, nos enteramos, ¿cierto? Que él se va de aquel lugar en ese momento. Pero el texto paralelo, ¿cierto? Ahí en Lucas, específicamente en el capítulo 4, verso 13, nos dice que solamente se apartó de él por un tiempo. O sea, sí, ante lo que Jesús le dijo, vete, Satanás, se fue, pero no fue algo definitivo, sino que se apartó de él por un tiempo, dice la Escritura. El diablo siguió tentándole a lo largo de todo el ministerio terrenal en toda forma posible. En toda forma posible. ¿Por qué? Porque su propósito era desviarlo del camino de Dios. Su propósito era que no cumpliera el plan divino. ¿Ya? Bueno, y desde el principio esa ha sido la estrategia de Satanás, ¿cierto? De echar por tierra el plan de Dios. Desde el principio vemos ahí cuando empieza ahí a tentar a la mujer, ¿cierto? A la primer pareja en el principio. La mujer, ¿cierto? Ahí cae ¿con qué Dios os ha dicho? Siempre cuestionando la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Siempre ha sido su estrategia, ¿ya? Y vemos acá, ¿cierto? Nuevamente, que aparece en escena, ¿cierto? Pero vemos acá justamente, hermano, que él logra provocar en Pedro el deseo de
oponerse al camino de Cristo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que Jesús se desvíe, para que no obedeciera la voluntad de Dios, para que desobedeciera. Imagínense, hermano. O sea, como les decía, o sea, siguió tentando a Jesús a lo largo de todo su ministerio terrenal en toda forma posible, como lo ha venido haciendo desde el principio, ya queriendo echar el plan de Dios por tierra. Y vemos aquí que provoca en Pedro, uno de los 12, uno del círculo íntimo del Señor, ¿ya? Ese deseo de oponerse a lo que Jesús había dicho que le era necesario, ¿ya? Intentando de esta forma que Jesús desobedeciera. Que Jesús desobedeciera. Entonces vemos acá que cuando Jesús confiesa, ¿cierto? Les da a entender, les revela que le era necesario ir y padecer ciertas cosas, que estaba dentro del plan de Dios que fuese así. Vemos que Pedro empieza a reprenderlo prácticamente, porque es como que quiere decir, oh Jesús, ¿cómo tienes esa mentalidad tan fatalista? Y le dice, no, Señor, en el versículo 22, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera lo que acabas de decir te acontezca. ¿Ya? Y considerando lo que hemos dicho anteriormente, o sea, aunque su intención era buena, no quería que su maestro, su Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sufriera, padeciera. ¿Ya? Su intención era buena, pero mientras él pensaba en proteger al Señor Jesús del sufrimiento, no se dio ni cuenta, no se dio cuenta de que estaba siendo manipulado por Satanás. No se dio cuenta que estaba siendo utilizado, ya que ¿para qué? Para frustrar el plan de Dios. Es como que eso de ten compasión de ti, Señor. Tales cosas, lo que acabas de decir no te acontezca. Es como que suena, el plan de Dios es demasiado difícil. Es exigente. ¿Para qué tienes que ir a sufrir? ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿Por qué tienes? ¿Para qué? ¿Cierto? Mejor toma mi camino. Mi idea es mejor mi plan. Lo mismo que Satanás había querido, con lo que había querido desviarlo de la voluntad de Dios en el desierto. ¿Ya? Entonces, al oponerse Pedro, ¿cierto? A lo que Jesús acaba de decir que le era necesario, sin darse cuenta, hermano, se estaba oponiendo de la misma manera que Satanás lo había, ¿cierto?, manifestado en el desierto, en la tentación al Señor. ¿Ya? Y usted puede decir, oiga, hermano, pero si los versículos anteriores estábamos viendo que Pedro había sido inspirado, ¿cierto?, por Dios, y entonces declaró, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, el mismo discípulo que fue inspirado por Dios, vemos aquí en la Escritura que ahora estaba siendo, de cierta forma, inspirado por el mismísimo Satanás. Y Jesús todo lo sabe. Entonces lo supo de inmediato. Lo supo de inmediato, hermano. Y por eso fue que lo reprendió. Y recordemos que estamos en un periodo de preparación a los discípulos. Ellos están aprendiendo. Están aprendiendo quién es el Señor. Están aprendiendo cuál es su misión. Entonces ya el Señor aquí ya lo corrige. Dice aquí el teólogo Orígenes interpretó la reprensión de Cristo así. Pedro, tu lugar es detrás mío, no delante. Tu lugar consiste en seguirme en el camino que yo elijo, no en conducirme por el que tú quisieras que yo quisiera. ¿Ya? Porque como les decía hace un momento, o sea, al decirle, Señor, ten compasión de ti, tal cosa que has dicho no te acontezca, era como, no tomes ese camino, mejor toma este camino. Pero aquí, como vemos acá que lo interpreta Orígenes, dice, tu lugar es detrás mío, no delante. ¿Ya? Yo sé por el camino que tengo que conducirme, no por el que tú crees que a mí me conviene. ¿Ya? Ahora, cuando Jesús reprende aquí a Pedro, y lo reprende duramente, vuelvo a reiterar, o sea, era necesario,
estaban en un proceso de perfeccionamiento, ¿ya? Que obviamente todavía faltaba mucho todavía. De hecho, cuando ya tienen la promesa del Espíritu Santo, siguen siendo perfeccionados, ¿ya? Pero cuando el Señor aquí, hermano, reprende a Pedro de esta manera tan dura, no, cuando le dice, quítate de delante de mí, Satanás, no se lo dice porque Pedro era Satanás, ¿ya? Como algunos dicen, ¿ya? No, Pedro no era Satanás, no está hablando aquí de manera literal. Y tampoco está queriendo decir, oh, Pedro entonces estaba poseído por Satanás. No, aquí el texto no quiere decir que Satanás poseyó a Pedro, de ninguna manera. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Jesús le dice esto a Pedro? ¿Por qué le dijo, quítate de delante de mí, Satanás? Porque Pedro al oponerse estaba actuando, ¿cierto? Como un instrumento de oposición al plan de Dios, igual como Satanás. Hay algo interesante. Primeramente, saludar a todos los hermanos. El Señor les bendiga a todos los hermanos. Voy a dar mis disculpas por llegar tarde. El trabajo se alargó mucho, así que lamentablemente llegué un poco tarde. Pero aquí estamos, ¿ya? Haciéndoles compañía. Hay algo y volviendo, hay algo que es muy importante y tú lo acabas de tocar ahora, y que muchas veces en la escritura, y nosotros lo leemos, y decimos, oh, Jesús, Cristo reprende a Pedro. Lo que hace Jesús en esta ocasión es reprender al espíritu que estaba introduciendo ideas a Pedro para que fuera como un portador de hacerlo caer, ¿ya? Porque dice claro, dice en el versículo 22, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No dijo quítate delante de mí, Pedro. Dijo Satanás. ¿Está reprendiendo a quién? A un espíritu, a algo que estaba influyendo en las decisiones de Pedro. Y ahí podemos ver la astucia que tiene Satanás para poder influir en nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque él es astuto, ¿verdad? Él tiene un conocimiento, y eso no podemos decir, tiene un conocimiento, y con ese conocimiento hace este tipo de manipulaciones en el hombre, y no es que, vuelvo a repetir, no es que Pedro haya estado poseído, no, él estaba cubierto por, por el poder, ¿verdad?, de Dios, porque estaba al lado de Jesús. Hace un momento él había dicho y había declarado con su boca que el Mesías, que Jesús era hijo de Dios. Entonces, podemos ver dos episodios en los cuales uno podría, como bien decía Johanna, uno podría decir, oye, pero si Pedro estaba diciendo que había sido, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu, ¿verdad?, de Dios, para que había sido utilizado para decir, ¿verdad?, con su boca que él era el Hijo de Dios. Y ahora está haciendo Satanás su entrada también. Y Satanás no se va a quedar callado, ¿verdad? Él quiere también aparecer ahí y hace y produce, ¿verdad? Ahora, la escritura porque hay muchos que dicen, ¿de qué forma lo hizo? Hay muchas cosas que la escritura no se nos da a nosotros, porque no es necesario que nosotros lo sepamos, como por ejemplo cuando Jesús resucitó, no se nos dice cómo fue que su cuerpo atravesó los lienzos, no, se nos dice que resucitó, ¿ya? Entonces aquí lo único que nos dice es que Pedro estaba siendo manipulado, Claro. pero no se nos dice cómo, si introdujo en su mente, cómo, no se nos dice, solo se nos da a entender lo que es necesario que sepamos. Claro, hay muchas cosas que como cristianos nosotros debemos saber que es una realidad. O sea, Satanás siempre va a querer
manipular, ¿verdad?, las decisiones del hombre para irse el lugar contrario de la voluntad de Dios. No, es que allá estáis sufriendo, no, vente por acá. No pases por ahí porque es lo que estaba haciendo en este caso, manipulando, ¿verdad?, la voluntad de Dios mediante, ¿verdad?, uno de sus discípulos, Claro, del círculo íntimo. Claro, entonces diciéndole, no, pero que no te contesta esto, o sea, ¿cómo es posible? No puedes ¿No? pasar Y por... es como, no, si este acaba de declarar que él es el Cristo, o sea, tiene confianza en él. Entonces, claro, si uno, como decías tú, es astuto. La misma escritura lo dice. Es astuto y en el griego, bien decía Giovanna antes, en el griego, esta palabra quítate delante de Satanás, dice jupago o piso mau Satanás, y que quiere decir, ¿verdad? Ponte atrás de mí, Satanás. Así yo lo busqué y así sale. Ya está en el griego. Es literal, ponte detrás, es lo mismo que estabas diciendo tú. O sea, diciéndole, recalcándole, ¿verdad?, a Satanás que se ponga, ¿verdad?, en el lugar que le corresponde, que es atrás, ¿verdad? Entonces, el atrevimiento, muchos podrían decir, de Pedro, que fue querer proteger al Señor, ir delante de su maestro, ¿verdad? Y decirle que era bueno, claro, una buena idea. Que era una buena idea, que estaba equivocado, ¿verdad? ¿Para qué iba a sufrir de esa forma? Entonces, vemos cómo la astucia de Satanás puede influenciar, ¿verdad?, en el hombre. Claro, entonces podemos ver aquí que Pedro, sin saberlo, Pedro no se dio cuenta. No se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y lo más probable es que, como tú dices, que quedaba así. Le remeció hasta los huesos. O sea, a cualquiera, yo creo que a cualquiera que le digan eso, apártate de mí, se pone uno que así como que, o sea, no, sin palabras, o sea. Claro, y sin saberlo aquí Pedro estaba colocando flechas en el arco de Satanás para ser disparado contra su amado Jesús. Claro. Aquel que él pensó, ¿cierto?, que al hacer esta sugerencia, ¿cierto?, al oponerse de esta forma, quería cuidarlo del sufrimiento. Claro. ¿Ya? Él pensaba de esa forma, pero sin saberlo estaba haciendo todo lo contrario. ¿Ya? Y debido a que indirectamente, sin saberlo, estaba tomando partido a favor de Satanás, aquí la escritura nos dice que se convirtió en un tropiezo para el Señor. ¿Ya? Dice aquí un comentario de MacArthur, tropiezo viene de scandalon, ¿ya? Tropiezo viene de scandalon, una expresión utilizada, escucha bien, una expresión utilizada originalmente en una trampa de animales, en particular el sitio donde se colocaba el cebo, en la trampa. ¿Ya? El término finalmente llegó a usarse para atraer a una persona hacia el cautiverio o la destrucción. En palabras simples, Satanás estaba usando a Pedro para ponerle una trampa a Jesús. Sin darse cuenta, Pedro. Sin darse cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa incitación a evitar la cruz realmente que fue una tentación para Cristo. Fue una tentación. Satanás lo tentó de esa forma en el desierto. Y ahora, ¿cierto? No contento, tentándolo de muchas formas a lo largo de su ministerio terrenal. Vemos aquí usa a uno de su círculo íntimo, ¿cierto? Lo manipula de esta forma. También con el tema de evadir la cruz. Porque este tema de la cruz fue un tema para Jesús. Fue una verdadera tentación para Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de la agonía que iba a tener que padecer en ese lugar. ¿Ya? Jesús sabía que iba a ser totalmente terrible cargar con el pecado del mundo sobre sí mismo. Recordemos, ¿cierto?, que en esos capítulos vemos que él clama en la cruz y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque ese fue el precio, ¿cierto?, que él tuvo que pagar, aunque fue por unas pocas horas, ¿cierto?, esta separación con el Padre, pero fue por causa de llevar el pecado que no era suyo, sino que era de toda la humanidad. ¿Ya? Y esto era algo totalmente aterrador, padecer todo eso,
lo que él tuvo que vivir, en ese momento, de la forma que él tuvo que sufrirlo, la forma en que fue crucificado, y aún la forma en que, aunque por unas pocas horas, ¿cierto?, tuvo que separarse, ¿cierto? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Jesús sabía lo que iba a tener que padecer, y es por eso que vemos, ¿cierto?, en el huerto del Getsemaní, que él oró fervientemente y llegó al punto de sudar gotas de sangre. Y él le decía al Padre, o sea, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si es posible que haya salvación de otra forma, evítame ir a ese lugar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No había otra forma. No había otra forma por medio de la cual nosotros pudiéramos ser salvos. El mismo Hijo de Dios tenía que ir a la cruz. Tenía que padecer todo eso. No había otra forma. Y se sujetó a la voluntad. Y mira cómo la palabra también va respondiendo ciertas cosas, en mi caso. Porque uno tiene que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Conocer y permitir que Dios mismo, ¿verdad?, en nuestras vidas vaya haciendo ese cambio en nosotros para que este tipo de cosas no pasen. O sea, ahora el Señor nos está mostrando a nosotros, ¿verdad?, a este ser que es manipulador. O sea, nos está diciendo a nosotros, hermanos, hay alguien que manipula al hombre, ¿ya? Y no es necesario estar poseído para eso. Pero hay alguien que siempre va a estar oponiéndose a la voluntad de Dios. Pero si yo conozco la palabra de Dios, conozco, ¿verdad?, la voluntad de Dios, va a ser esa la herramienta, ¿verdad?, perfecta que podemos tener nosotros para responder ante este tipo de situaciones en nuestra vida, ¿ya? Como Jesús en el desierto. Y como Jesús, ¿verdad? Por eso te decía, como Jesús responde a su padre. Él estaba sufriendo, estaba muy mal, pero le dice, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces ahí vemos el conocimiento, vemos cómo este hombre, ¿verdad?, Jesús, se entrega a la voluntad de Dios porque conoce a Dios, conoce la voluntad del Padre. Amén. Y si yo conozco la voluntad del Padre, yo me voy a entregar a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Me voy a entregar a esa voluntad, independiente de lo que pase en el camino, porque me van a querer sacar del camino para no sufrir, para no irme por ese lado porque es más difícil, porque la puerta es muy, no voy a caer ahí. Entonces, es que es muy largo ese camino, por acá hacer un atajo. Entonces, pero si yo conozco la voluntad de Dios, que Dios en ningún momento a mí me ha dicho que esto va a ser un camino fácil, sino que va a ser un camino difícil, que va por el solo hecho de ser seguidor de Él, vamos a tener, ¿verdad?, dificultades en este mundo. Claro. Entonces, si yo conozco esa voluntad de Dios, conozco la palabra de Dios, va a ser fácil o va a ser difícil, hermano, que ciertos tipos de cosas, ¿verdad?, que vengan a nuestra mente, de repente decir, no, o sea, yo no aguanto más, yo me voy por este lado. Ya, hay algo que está influyendo en mí y que no está siendo consecuente con la voluntad de Dios. Entonces, como yo conozco la palabra y sé que Dios a mí nunca me va a abandonar, que Él siempre va a estar conmigo, y Él lo dice, que hasta el fin, ¿verdad?, va a estar con nosotros y va a estar a nuestro lado. Y por eso es importante, ¿verdad?, esto de que cuando Cristo, y veíamos recién la palabra esta, donde dice, he traducido, ¿verdad?, que se ponga detrás, ¿verdad? No pongamos a Cristo detrás de nosotros, sino que pongámoslo delante de nosotros.
para que nosotros podamos, Seguirle. claro, para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Ese es el camino. Si la Escritura dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. O sea, yo tengo que poner delante mi caminar a Cristo, no atrás. Claro, porque de otra forma sería como, no, yo sé el camino, sígueme tú. Lo que estaba diciendo Pedro. Claro, Eso es lo que estaba claro, el diciéndole Señor Pedro. dice, no. Pedro le está diciendo, no, no te vayas por ahí. ¿Cómo? Señor, que no, vámonos por acá. Mm. ¿Verdad? Sí, sin quererlo estaba igual que el enemigo, ¿cierto? Que el opositor, ¿ya? Entonces, Jesús reconoce, hermano, acá que la sugerencia que Pedro le está haciendo, aunque a su parecer, al entendimiento de Pedro era algo bueno, ¿cierto? Era bien intencionado, quería evitarle el sufrimiento. No, sí, pues lo podemos ver por todos lados. Claro. Era súper bueno. Sí. Pero vemos aquí que Jesús reconoce que esa sugerencia, si él la hubiera aceptado, si él hubiera aceptado este consejo, ¿cierto? Este consejo de desviarse de la cruz, él no hubiera podido cumplir su misión, ¿ya? Si hubiera aceptado, ¿ya? Si hubiera cedido a esta sugerencia, a este consejo. Ah, claro, ¿ya? era un consejo, claro. Ahora, aquí Jesús también nos da la razón, hermano, de por qué Pedro cae en la trampa que le había puesto Satanás. ¿Ya? Jesús nos da la razón de por qué cae Pedro, ¿cierto? Por qué cae en ser manipulado por Satanás, ¿ya? Y entonces, al ser manipulado, se encuentra siendo piedra de tropiezo al Señor, ¿ya? El versículo 23 lo dice en la última sección. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los Y él lo hombres. cierra. Ahí está, ¿por qué fue? Jesús descubre, ¿por qué fue que Pedro cayó, ¿cierto? En esta trampa de Satanás, ¿ya? Porque no estaba poniendo la mira en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres, ¿ya? Entonces, como les decía hace un momento, o sea, Pedro estaba pensando como cualquier humano lo haría. O sea, evitar sufrimiento. Si nadie quiere sufrir y nadie quiere que algún ser querido sufra tampoco, ¿ya? Entonces Pedro estaba pensando como cualquier humano lo haría, ¿ya? Pero Jesús debía cumplir el plan de redención y ese plan incluía la cruz. Si no, no hay salvación, ¿ya? Entonces, recordemos, puesto que el ser humano está caído y es pecador, ¿los caminos del hombre pueden ser de Dios? No, porque están torcidos. Torcidos estamos desde nacimiento, chuecos de nacimiento, ¿ya? Entonces, puesto que somos pecadores, ¿ya? El camino del hombre no es el camino de Dios. Así es. Las cosas de los hombres no son las cosas de Dios. De hecho, a lo largo de la Biblia se va contrastando ese punto de vista de Dios del punto de vista de los hombres. Por ejemplo, hay una porción de la Escritura que lo refleja claramente este contraste, ¿ya? Y lo encontramos en Isaías 55, verso 8 y 9, que es unos versos que muchos conocen, donde el Señor dice ahí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Amén, así es. ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Amén. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yes. Entonces, lo que quizás para ellos significaba, muerte, fin. O sea, si muere, entonces, ¿cómo está diciendo que va a establecer un reino? ¿Cómo está hablando de salvación? Si va a morir, ¿cómo va a salvar si está muerto? Pero lo que es ilógico para el hombre, para Dios es lógico. Era necesario que así fuera. De otra forma, no habría salvación. Si él no hubiera muerto, ninguno de nosotros hubiera podido ser salvo. ¿Ya? Entonces, y el Señor lo dice, o sea, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Los míos son mucho más altos. Y de hecho la Escritura una y otra vez lo dice, o sea, que nosotros no comprendemos las cosas del Señor. A menos que el Dios mismo nos revele, ¿cierto? Su voluntad. Y todo esto es por medio de Cristo. ¿Ya? Por eso es que deja su palabra.
y el Espíritu Santo el que alumbra nuestro entendimiento, ¿ya? Y vemos ahí, ya hemos visto unos versículos antes, que no fue por los discípulos que ellos llegaron a la conclusión de que Jesús era el Cristo, sino que dice que fue Dios el que se lo reveló, fue el Padre quien se lo reveló. Entonces, el plan de Dios, ¿quién puede revelar el plan de Dios? Dios mismo, ¿ya? Entonces, como Pedro, hermano, aquí estaba razonando en su propia mente finita, en su propia mente pecadora, se encontró entonces oponiéndose al plan de Dios y poniéndose, sin saberlo, a favor de Satanás, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podía comprender. No podía comprender. O podríamos decir que no podía aceptar la idea de un Mesías humillado, maltratado y mucho menos crucificado. O sea, si estaba hablando de que el reino se ha acercado y la gente ya prácticamente lo querían hacer rey, eran muchos los que lo seguían, y como que todo va hacia el éxito, y me estás hablando de que tienes que ir a Jerusalén y que vas a morir a manos de los líderes religiosos. Y, o sea, como que no entiendo, rechazo. Entonces, como quizás todas esas cosas estaban ahí en la mente de Pedro cuando Jesús le estaba diciendo esto. Él rechazó de plano el plan divino porque no entendía o no quería aceptar esto que Jesús le estaba diciendo. Entonces, se encontró rechazando lo que Jesús acababa de decir que le era necesario. Y es por eso que él contradijo. Contradijo, no, Señor, todo lo que tú has dicho, no, ten compasión de ti, o sea, esas cosas no te acontezcan, ¿ya? Entonces, al rechazar el camino de la cruz, es rechazar a Cristo mismo, es rechazar el plan divino. Sin importar que yo diga, oh, no, si estoy muy cerca del Señor, no, o que Jesús aquí, Jesús allá, no importa que lo haya profesado, no importa cuánto lo haya alabado, no importa cuánto haya hecho. Si yo rechazo el camino de la cruz, estoy rechazando a Cristo mismo, el plan y todo lo que Dios ha trazado, ¿ya? Entonces podemos ver acá que cuando él confía en su propia perspectiva, ya no pudo ver el camino de Dios, ya no pudo ver la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Qué dice un comentario de Pablo Job? Las ideas de Pedro no son de Dios, sino de los hombres. Sálvate a ti mismo. Esa es doctrina humana. Pero, ¿cómo podría Jesús salvar a otros si no fuera muerto por los pecados de ellos? No había otra forma. Por eso es que Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo digo, Padre, sino se haga tu voluntad. No había otra forma. Tenía que ser así. Tenía que ser así. La paga del pecado es muerte y Él pagó por nosotros. Y así nos liberó de la condenación eterna. Aunque es terrible lo que tuvo que sufrir Jesús para poder cumplir la voluntad del Padre, y muchas personas a lo mejor pueden ver en eso algo terrible que hace Dios con alguien, ¿verdad? Y muchos tienen pena y les da pena, ¿verdad? Todo lo que pasó Cristo, pero era necesario. O sea, muchas veces yo una vez hablaba con un cristiano y él me decía que en vez de nosotros sentir pena, nosotros deberíamos estar dichosos, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos redime del pecado y de la condenación eterna. Tenemos una puerta abierta para tomar la decisión de aceptar a Jesucristo, de volver a tener esa comunión con Dios que se había perdido. Son tantas las cosas que uno puede enumerar, hermanos, en esta voluntad de Dios echada en Cristo, tantos beneficios para nosotros, que muchas veces queda corto decir que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros,
es más que eso. O sea, hay una liberación, hay un plan de rescate de Dios de hace mucho tiempo que se cumple a cabalidad, incluso eh, con una mayor perspectiva de la que tenía el hombre, que era liberar a su pueblo de la esclavitud romana, eh, eh, es mucho más, es, es expandir su reino, ¿verdad? Mediante la cruz, eh, dándole, ¿verdad?, este regalo al hombre, al ser humano, para que pueda eh, ser salvo, para que pueda este hombre ser regenerado, ser, ser hecho nueva criatura y ser aceptado eh, delante de Dios. Son tantas cosas que uno de repente empieza a ver y cuando empieza a leer la escritura también, cuando venimos a los estudios, cuando leemos o cuando escuchamos las prédicas, ¿verdad?, los días domingos, donde vemos a un hombre de Dios ahí, ¿verdad?, a Abraham, ¿verdad? Vemos cómo Dios se mueve, ¿verdad?, en la vida del hombre y cómo se movía en la vida del hombre antiguamente. Y ahora, ¿cómo se mueve Dios? ¿Cómo quiere Dios que, que el hombre reciba este regalo? Eh, que es un regalo que realmente muchas veces decimos no merecemos y no lo merecemos, realmente no lo merecíamos. No debíamos saber por qué Dios hace esto si nosotros fácilmente lo pudo haber exterminado a todos y listo. Pero vemos a Dios, ¿verdad?, eh, teniendo compasión de su creación, ¿verdad? Y no es algo así como que, ya sí le dio, envía a su hijo, envía a su hijo, o sea, envía a su hijo a completar este plan de rescate al hombre, a la humanidad, ¿verdad? Y es tan completo, es que muchas veces, como vuelvo a repetir, quedamos cortos para darle gracias por nuestra vida a Dios. Y muchas veces decimos, no sé qué decir para dar gracias a Dios. Y ahí hay todo, está todo, es todo. Muchas veces nos vemos, entonces somos muchas veces manipulados, ¿verdad? Por, eh, por, eh, por este ser maligno, ¿verdad? Y que no vemos las cosas que hace Dios en nuestra vida cada segundo, día a día, mes a mes, año a año, haciendo en nuestras vidas maravillas, sacándonos cuántas veces de la muerte. No sé, no lo sabemos. Pero gracias a Dios porque tú lo has hecho. ¿Cuántas veces nos ha quitado enfermedades que a lo mejor nosotros ni siquiera alcanzamos a llegar a que los doctores nos vean? No sabemos cuántas veces nos ha librado de alguna cosa tan mala, ¿verdad? No lo sabemos. Pero gracias, porque sabemos que Dios nos está guardando de todo eso. Claro, de hecho, me acordaba de Pedro también, más adelante, cuando Jesús mismo le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, que no te falte la fe. Que no te falte. Y lo mismo a nosotros. Amén. No sabemos cuántas situaciones que hemos pasado, quizás hemos estado haciendo ahí zarandeados, no comprendemos más allá. Pero aquel que sí lo sabe todo es el Señor y Él está rogando por nosotros. O sea, en sus manos estamos totalmente seguros. Amén, así es. ¿Cierto? Entonces, hermano, aquí de este reproche, ¿cierto? De Pedro que le hace al Señor, pero también este contrarreproche que el Señor le hace a Pedro por haberle dicho eso, podemos aprender que el camino de salvación no es un camino que corresponde al camino del hombre. El camino del Mesías no es el camino del hombre, ¿ya? Y hay mucho, ¿cierto?, afuera que, no, que si tú vienes a Cristo no vas a sufrir más, ¿ya?
Cuando vamos a ver, ¿cierto? En el próximo estudio que el Señor dice que el que quiere ir en pos de Él tiene que seguirlo y tomar su cruz, Ay, ay, ¿cierto? Habla de sufrimiento, ay, ay, habla ay. de padecimiento. Y de hecho ya lo había dicho antes la bienaventuranza, que muchos van a padecer por causa de su nombre, ¿cierto? Entonces, y el que dice, no, si evita el sufrimiento, ¿para qué vas a sufrir? ¿Cierto? Ven, te doy gloria, prosperidad, fama, todo lo que el hombre quiere oír. El que hizo esos ofrecimientos no fue Jesús. Aquí pudimos ver, ¿cierto? A la luz de la escritura, que el que hizo tal ofrecimiento fue Satanás, ¿ya? Y él, ¿cierto? Ahí anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a aquellos que no permanecen en el Señor, a aquellos que rechazan la cruz, ¿ya? Y dicen, no, yo me acerco a Dios a mi manera. Hermano, aquí no sirve eso. O sea, si yo me acerco a Dios, tiene que ser en los términos que Dios diga, ¿cierto? Y cuando estuvimos viendo ahí, cuando les daba la autoridad a Pedro, ¿cierto? Le dice, te doy las llaves, ¿cierto? Y ahí veíamos que esas eran las condiciones. O sea, Pedro fue el primero que proclamó las condiciones para poder entrar al reino, ¿cierto? Aquel que lo recibe, se le abren las puertas, porque aceptó a Cristo. Esos son los términos de Dios. Pero aquel que rechaza, ¿cierto? Las puertas no se abren, ¿ya? Entonces, aquel que insiste, ¿cierto?, en su propio tipo de Salvador o en llegar a Dios en sus propias condiciones, ¿cierto? Porque esa es la mentalidad, ¿cierto?, que Satanás está trabajando para divulgar, de echar por tierra el plan de Dios ha sido desde el principio, su estrategia. Y hoy sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo, si sigue imitando las cosas de Dios, lo hemos visto, ¿cierto? Incluso ahí en las plagas de Egipto. Cuando Dios le decía a Moisés que tomara, ¿cierto?, ahí su vara y le tirara al piso que se iba a convertir en serpiente. No, llamaban a los magos, ¿cierto? Estos instrumentos del diablo e imitaban las cosas de Dios. Satanás imita las cosas de Dios. Por eso es importante sumergirse en la palabra del Señor, sumergirse en la palabra, estar en oración, ¿cierto? Porque nosotros somos fáciles de desviar. Muchas veces ahí nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestras emociones, por lo que a nosotros nos parece, ¿cierto?, que es bueno, ¿ya? Pero muchas veces, si somos guiados por eso, nos vamos a encontrar oponiéndonos a la voluntad de Dios e incluso alejándonos de aquello que nosotros nunca pensamos en alejarnos. ¿Ya? Entonces, no hay tal cosa de que no, yo no importa. O sea, hay muchos que dicen, no, la letra mata, pero está hablando de otra cosa, está hablando de la ley. Si la ley a mí me apunta, me culpa, muero, soy culpable. La paga del pecado, soy culpable, pecado, la paga del pecado es muerte. Me mata. ¿Cierto? Me condena. Me condena. Soy condenado. Pero Dios abrió camino, así como utilizó a Moisés para abrir el mar y que el pueblo pasara en seco. Así mismo Dios abrió camino para nosotros, por medio de Cristo, para que nosotros pudiéramos pasar, ¿cierto?, a esta tierra prometida. Amén. El Señor abrió camino donde no lo había, para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque todo nos apuntaba, culpable, culpable. El Señor una y otra vez nos dice que lo escuchemos a Él. Amén. Que vengamos a su palabra, medita en mi palabra de día y de noche, lo dice en el Salmo 1. Y así de continuo, se lo dice a Josué, se lo dice a todos aquellos que lo escuchen a Él, ¿cierto? Porque los caminos del hombre nunca van a llevar a Dios. A mi manera no sirve, esa es la manera de Dios. O es todo o es nada, ¿ya? Entonces, los hombres no pueden tener a Cristo bajo sus propios términos. Esa es una idea que el enemigo ha puesto, y hoy día anda mucho con eso, ¿ya? Y Jesús mismo lo dijo, muchos dicen, me van a decir aquel día, Señor, 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 nunca los conocí. Entonces, rechazar el camino de la cruz es rechazar a Cristo, tal cual, es rechazar la voluntad de Dios, sin que importe cuánto yo haya hablado de Cristo, no, que yo lo alabé, que yo no importa, si yo rechazo la voluntad de Dios, si yo rechazo la cruz, si yo rechazo los términos que Dios
dijo que tenían que ser, que esas son las condiciones, estoy oponiéndome a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, hermano, y ninguno piense que, la escritura dice, o sea, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. O sea, si eso le pudo ocurrir a Pedro, le puede ocurrir a cualquiera. ¿Ya? Porque a veces como Pedro podemos tener buenas intenciones, podemos ser movidos por nuestras emociones, ¿ya? Pero nosotros, no, es que fui movido por mis emociones, entonces estoy bien. O como dicen allá afuera, escucha tu corazón. Cuando la escritura te dice, no lo escuches porque es perverso, torcido, nada bueno hay ahí. ¿Ya? Si nos dejamos guiar por eso y no por lo que el Señor nos está diciendo, vamos a estar en contra totalmente. Y a veces sin darnos cuenta, hermano, sin darnos cuenta, vamos a servir de tropiezo a alguien. Señor, no. Claro, nos vamos a encontrar, le vamos a poner, vamos a hacer piedra de tropiezo, ¿ya? ¿Y cuándo podemos servir de esto? Cuando estamos desanimando a alguien a obedecer a Dios. O cuando aconsejamos a alguien según lo que a mí me parece, según mis emociones, y no con la palabra de Dios. Mis experiencias, ¿ya? Entonces, cuando uno sigue su propia sabiduría en lugar de la dirección del Señor, aunque uno puede haber estado con mucha energía y devoto tocando el cielo con las manos alabando al Señor, sin darme cuenta, puedo estar en el lugar totalmente contrario, oponiéndome a la voluntad de Dios de la misma manera que Satanás. ¿Ya? Entonces, hermano, tenemos que prestar oído. Nadie está exento de fallar. Puede ser líder, puede ser un pastor, puede ser un cristiano maduro. Nadie está exento de fallar si nuestra cercanía con Dios no nos exime. No nos exime de caer. Vemos aquí, Pedro estaba con Jesús mismo. Igual aquí se cayó, ¿ya? Pero y así, ¿cierto? Estando en las manos del Señor, el Señor nos corrige porque nos ama y estamos siendo perfeccionados. Y ninguno de nosotros, ¿cierto? Está exento de corrección cuando nos caemos, ¿ya? El Señor nos corrige porque nos ama y estamos siendo perfeccionados. Gracias. Así igual, Él fue corregido aquí y también fueron corregidos los demás cuando fue necesario. ¿Por qué? Porque estaban siendo perfeccionados. Todos somos imperfectos, pero lo maravilloso es que estamos en manos de un Dios que es perfecto. ¿Ya? Así que se vuelve a reiterar, el que piense que está firme, no, es que eso les pasa a lo otro, a mí no. Mire que no caiga, ¿ya? Debemos estar atentos para no ser de piedra de tropiezo a otros. Y cuando nos desviamos de la palabra del Señor, cuando perdemos los ojos de Jesús, ahí aquí a la embarra, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado con eso atrás. Cuando nos dejamos llevar, ¿cierto? No, es que son buenas intenciones las que tengo. Me voy a dejar llevar por mi emoción. Porque muchas veces cuando hacemos eso, nos vamos a encontrar oponiéndonos a la voluntad de Dios, ¿ya? Y hermano, un ejemplo claro de esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, con el rey Saúl. Recordemos que al rey Saúl se le dieron instrucciones precisas. Le dijeron lo que tenía que hacer cuando llegara a tal pueblo, eliminar todo, no dejar nada. Pero vemos ahí que a Saúl se le ocurrió que era buena idea dejar vivo al rey de aquel lugar y traer lo mejor de los animales de aquel lugar para darle holocausto al Señor. Y él pensó que esa buena intención estaba gozoso, hice la voluntad, obedecí, me dijeron que fuera ahí, que derrotara, lo hice. Pero no solamente derroté, sino que le perdoné la vida a un hombre y más encima traigo lo mejor del ganado para darle holocausto, rendirle culto al Señor. ¿Ya? Pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? Al poner, ¿cierto?, su propia sabiduría, al poner su propio razonamiento y seguir eso en lugar de la instrucción que Dios le había dado y que era bastante clara, terminó en la perdición misma el rey Saúl. Terminó en la perdición misma. Si de hecho vemos en 1 Samuel 15, el verso 22 y 23, lo que le responde. Yo ahora se la voy a leer en la NBI. El profeta Samuel, instrumento de Dios, le dijo a Saúl, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave
Mire, escuche, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia es tan grave como el pecado de la idolatría. Imagínese el tipo de comparación que está diciendo aquí. O uno puede decir, no, si yo nunca he ido a un adivino. No, si yo no soy idólatra. Pero aquí está comparando. La rebeldía, ser rebelde a la voluntad de Dios, es tan grave como ir a un adivino. Ser arrogante es tan grave como ser idólatra. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti también como rey. Entonces tenemos que tener cuidado. Si tenemos que desconfiar de alguien, desconfiemos de nosotros mismos. ¿Ya? No sé. Hermano, el Señor nos está llamando a alinear nuestra mente con su palabra, con su voluntad, que mi voluntad se alinee a la de Él. No que yo esté a través de la oración, Señor, queriendo que el Señor doblegue la voluntad de Él a lo que yo quiero hacer. No, sino que mi voluntad se alinea a la de Él. Así como Jesús nos decía, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, por eso lo importante que el Señor nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que oremos por todo en lugar de eso. Y que traigamos todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones delante de Él, porque sabe que somos fáciles de desviar, que nuestras emociones con las situaciones se vuelven locas. Podemos tomar malas decisiones, pero cuando traemos todo eso al Señor, siendo sinceros, como decía el pastor la otra vez, derramar así como un vaso de agua, así se derrama sobre la mesa. Derramemos nuestro corazón, digámosle al Señor, pero digámosle ahí, todo, no nos guardemos nada. Pero terminemos diciendo, se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, ¿Cierto? eso, como dijo Jonás, ¿por qué quieres salvar a esos pecadores? Claro, está enojado Jonás y eso habían venido a hacer destrucción, no querían hacer. No. ¿Qué? Si no mereces ser salvo, eso para qué. No, no voy ahí, no voy. ¿A dónde terminó? Haciendo la voluntad del Señor igual. Primero terminó en un pez. Está así, un proceso para que obedeciera. Claro, entonces, pero hermano, aquí hay algo bien importante también que tenemos que resaltar. Aunque Pedro había fallado, ¿cierto? En esta ocasión acá en Cesarea de Filipo, este no fue el fin, ¿ya? Él llegó a entender y a amar el camino de la cruz. Aquí se encontró oponiéndose, pero al final él llegó a entenderlo. Aquí no lo entendía, no comprendía la misión del Señor, ¿ya? Porque no solamente basta con saber quién es Jesús, sino que es importante conocer cuál es la misión de Él, ¿ya? Pero se vuelve a reiterar, esto no es algo que a nosotros nos fluya de manera natural. Nosotros somos pecadores, estamos desviados de la voluntad de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Entonces, necesitamos al Señor para poder entender. Es Él quien nos revela a nosotros a Cristo. Fue Él el que nos llamó, el que nos hizo entender, el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Es Él, ¿cierto? Sin Él no podemos hacer nada. De hecho, ayer cuando estábamos en la Dorca, la palabra decía en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque las cosas que son de Dios, ni siquiera a nuestro pensamiento alguna vez subieron. Sí, de hecho, cuando uno viene a sumergirse en la palabra y ahora que uno va creciendo, ¿cierto?, en el entendimiento de nuestro Señor, nos vamos dando cuenta de que realmente eso es verdad. Nunca estas cosas que el Señor nos está enseñando, antes yo las conocía. Estas cosas son grandes y que el Señor las revela a los que son suyos. ¿Ya? Entonces, pero aunque Pedro, hermano, aquí en esta lección vemos que fue de tropiezo, luego que vio al Cristo resucitado, este punto que se había pasado aquí, se centró en los tres primeros. Jerusalén, padecer, muerte. Pero Jesús le dijo un cuarto, voy a resucitar. Y una vez que ve al Cristo resucitado, ahí ya cambia todo. Fue instruido por el Señor junto con los demás. Después vino la promesa del Espíritu Santo, entonces ahí ya él entendió. Lo experimentó el perdón de Dios. Si él falló, después lo negó, pero fue restaurado. Experimentó en su propia vida el perdón de Dios por medio de Cristo. Entendió que era necesario que Cristo fuera a la cruz. Y entonces predicó. ¿Ya? Y un día escribió, ¿cierto?, en 1 de Pedro 2:24, con gran convicción, que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, incluyéndose,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Entonces, cuando Pedro recién lo entiende, hermano, y que no fue por él, sino que fue Dios obrando en él, entonces él predica. ¿Ya? Porque entonces, ¿cómo iba a predicar de algo que no conocía? Por eso Cristo lo estaba preparando aquí. Si no bastaba solamente con que supieran quién es Él, sino que cuál era su misión, para qué venía, para qué iba a morir. Tenían que saber, tenían que experimentarlo y entonces predicarlo. Y aún en la predicación, también fue Dios obrando a través de él, que fueron equipados por medio del Espíritu Santo. Entonces, fue ahí cuando Él entendió, Él predica. ¿Ya? Que fue a través de esta muerte, que fue a través de esta resurrección del Cristo, ¿ya? Que fue vencido el poder del pecado, que fue vencido el mismo Satanás. Y así, la humanidad puede ser libre de la condenación eterna. Es en la cruz el lugar donde podemos ser libres del dominio del pecado y de Satanás. Es en la cruz el único camino donde nosotros podemos pasar de las tinieblas a esta luz de Dios. Entonces, no hay un atajo. Era necesario la cruz. A Cristo le era necesario ir a Jerusalén, al lugar al centro mismo de la adoración, donde estaba el templo, donde se hacían los sacrificios, y presentarse a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Y nadie iba a frenar el plan de salvación. El plan de salvación del cual nosotros también formamos parte. Así es. ¿Ya? Entonces sí, como Pedro podemos equivocarnos, hermano. Pero gracias a Dios, el mismo Dios que estaba con él, el mismo que tenemos nosotros, hoy día, ¿ya? Entonces, así como Pedro, que se equivocó, ¿ya? El mismo Dios nos ayuda a nosotros a aprender, a entender. Y entonces el Señor nos va transformando, así como lo hizo con él. Amén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, hermano, si el Señor no busca discípulos perfectos, o sea, mirando a los 12 ahí nos damos cuenta de que no eran lo mejor de lo mejor. El Señor no está buscando a los perfectos, sino que está buscando a aquellos que reconocen que son imperfectos. Aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen su bancarrota espiritual, que reconocen, Señor, sin ti no soy nada, te necesito. ¿Ya? Y como saben que fallan, como saben que su corazón es perverso, chueco, torcido de nacimiento, ya no quieren hacer su voluntad. Si ya le bastó una vida de la desobediencia, ya no quieren más de eso. Quiere ser transformado, quiere que Cristo se refleje en él. Entonces ahora quiere, sí soy imperfecto, Señor, pero estoy dispuesto, trabaja en mí, quiero alinear mi voluntad a la tuya. A esos son los que el Señor está llamando, a aquellos que están dispuestos a dejar de ser, para que Él sea el que crezca en cada uno. ¿Ya? Entonces el Señor quiere hacer de nosotros instrumentos útiles para que otros también vengan a Él, para que vengan a Él en el arrepentimiento y fe, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros proclamemos estas condiciones que Dios estableció, por medio de las cuales hay salvación, que es Cristo, ¿cierto? Pero primero está trabajando. Él quiere primero que sepamos quién es este Cristo, quién es este Jesús, que comprendamos su misión, que experimentemos, ¿cierto?, esta comunión con Él, el perdón de Dios, y entonces ser instrumentos útiles en sus manos. Amén. Que el Señor nos guarde, hermano, de guiarnos por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio entendimiento, por nuestros sentimientos, por nuestra emoción, por nuestro corazón. Que el Señor nos guarde de no. Que el Señor nos ayude a estar alineados a su palabra. Amén. Porque de otra forma vamos a ser únicamente de tropiezo. Así es, Señor. Amén. Bien, bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este momento que nos ha dado, ¿verdad? De poder escudriñar las Escrituras, de poder abrir las Escrituras, de poder conocer un poquito más, ¿verdad? De esta verdad que nos hace tan bien a nuestras vidas. Amén. En nuestro crecimiento como creyentes, en nuestra Amén, madurez espiritual. Y también a nuestro crecimiento de fe en Cristo. Ya quedamos
claro que Dios nos da siempre, nos está dando advertencias de este ser, ¿verdad? Que es manipulador, ¿verdad? Y que siempre se está oponiendo a la voluntad de Dios. Siempre, siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y nos abre a nosotros también ese conocimiento de que tengamos cuidado, ¿verdad? Que no somos, como nos dicen, somos guerreros, somos cabeza, no somos cola. Y cuando vienen los problemas ya, pucha, no somos cabeza y no somos cola. ¿Verdad? No, no hay que tomar la palabra de Dios así, de esa forma. Por eso que Él dijo que escudriñáramos las escrituras, porque ahí vamos a encontrar algo tan valioso para nuestras vidas que nos iba a enseñar, ¿verdad? Quién es realmente Cristo Amén. para nuestras vidas. Amén.